En este ejercicio aprenderemos a modelar una pieza utilizando una ecuación de progresión lineal. Entonces, comencemos. Primeramente, vamos a trazar nuestro plano. Rápidamente, en realidad puede ser, lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a restringir partes, la parte vertical, ya lo tenemos, para que sea simétrico. También estas partes, bueno, ya está. Vamos a centrar nuestra pieza. Ok, ahora lo acotamos. En realidad le ponemos cualquier medida que nos bote. Listo. Ahora pondremos nombres a las cotas. Por ejemplo, este se va a llamar base, igual 70. Este se va a llamar altura, igual 57. Este se va a llamar pestaña, este se va a llamar pestaña 2, igual 19. Ok, nombres, ya tenemos nuestra base, altura, pestaña y pestaña 2. Ahora, para insertar nuestra ecuación de progresión lineal, nos vamos al Excel, que ya lo tengo previamente realizado. En esta parte tenemos la base y la altura, que yo lo designé como X y Y. En la parte de X son datos. Yo lo hice de esta manera, por ejemplo, yo lo hice que sea 2 veces la primera, entonces lo corrí y me salió los datos. La segunda es realizando esta ecuación. Reemplazo la X, esta, de 10 en la X y nos sale este resultado. Y acá lo tenemos. Pero también podría ser al revés. Nosotros tenemos ya nuestra base de datos hecha y con la base de datos hacemos nuestro gráfico de dispersión. Entonces ahí sería más rápido hallar nuestra ecuación. Ok, con esta ecuación que tenemos acá, vamos a copiarlo y vamos a trasladar a nuestro Inventor. Lo tenemos. Vamos a copiar nuestra ecuación para tenerlo presente. Una de 20. Ok, ahí lo tenemos. Según el Excel, la base vendría a ser X y la Y vendría a ser la altura. Entonces cambiamos base perdón, ser la altura, este vendría a ser la base. Ahí tenemos nuestra ecuación.
Ahora, ¿qué nos dice la ecuación? Que la altura es igual a 0.8 multiplicado por la base más 4. Entonces, ahí tenemos. Ahora, esta pestaña, vamos al Excel, y yo lo consideré de esa forma. La base entre 4. Entonces, nos vamos a pestaña, vamos a base entre 4. Ok. Ahora, en esta forma, para cambiarlo, ustedes pueden hacer de esta manera, pestaña, vendría a ser el mismo. Ok, entonces si queremos ver en una lista todos estos parámetros, podemos hacer en parámetros. Ahí tenemos la altura, la base, pestaña, pestaña 2 y con sus respectivas ecuaciones. Ok, entonces, ¿qué nos dice si ingresamos un dato? Por ejemplo, ingresamos un 10, nos debe arrojar en la altura 12 y la pestaña de 2.5. 10. Acá tenemos una comprobación, 10, ejemplo 10 y 2.5. Entonces, acá en la altura reemplazamos, perdón, acá en la base ponemos 10. Nos vamos a esta opción, nos dice expresión. Entonces nos dice que la base es 10, valor base es 10, la altura es 12 y las pestañas 2.5. 10, 12 y 2.5. Ok, otro dato, por ejemplo 24, acá tenemos 2.5, 23.2 y 6, 24, 23 y 6, hacemos la comprobación, 24 y nos da 23.2 y 6, 23.2 y 6. Ahora, esa es con la base de datos que nosotros tenemos, pero por ejemplo en un trabajo nos piden 53, 60, y eso es un poco más largo que no está en nuestra base de datos. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, 30. Entonces nos saldría una altura de 28 y de 7.5. Comprobamos. Ponemos 30, 28 y 7.5. Ese sería en el tema 2D. Ahora, si nosotros queremos también hacerlo en el 3D, vamos a hacer la herramienta de extruir, damos extruir medio, pero acá le decimos que es igual a la pestaña, se convierte en pestaña. Verificamos en los datos de extrusión y la pestaña. Si queremos darle nombre, ponemos espesor. Listo, ahí tenemos. Ahora ponemos visible y con solamente cambiar este dato, por ejemplo vamos a poner 100, actualizamos y todo nos cambia automáticamente. 200, todo nos cambia automáticamente. ¿Cómo comprobamos esta distancia? Vamos a anticlic, vamos a medir de arista a arista 50. Bueno amigos, ya tenemos la pieza hecha, realizada. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado el ejercicio. Practíquelo y hasta otro video. Gracias.